Saludarlos a todos en el nombre del Señor Jesús en esta hermosa mañana. Y yo siempre digo hermosa y bella mañana porque es un regalo del Señor para nosotros. Un día más, una oportunidad más, un momento más. Saludar a los directivos y dirigentes de este bello programa, nuestra hermana Liliana Herrera, nuestra hermana Lumeri Díaz, a todas esas hermanas que un día el Señor puso en su corazón a realizar este bello programa, que estoy seguro que ha sido de gran bendición para muchas personas, para muchos amigos, para muchas mujeres, que ya saben lo especial que es encontrar ese reposo en la palabra del Señor. Amén. Y saludar al Señor Jesús, a nuestro hermano Mario, a todos los que están aquí presentes a través de las diferentes transmisiones que se realizan de este programa en el nombre del Señor Jesús. Saludar a mi compañera de equipo en el área de misiones y evangelismo en el Rosal, nuestra hermana Liliana, nuestra coequipera del trabajo en el Señor. Amén. Y pues darle gracias a Dios ante todo, porque yo siempre le digo que es un privilegio que el Señor nos regale la oportunidad de predicar la palabra, ¿cierto? Es una bendición que Él nos permita hacer esto, porque habiendo muchas personas, pues el Señor nos escoge a nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en el Salmo 100. Discúlpenme un momento. En el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardará de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, un salmo muy especial, un salmo muy conocido, pero muy necesario para nosotros. Muy necesario para nosotros, porque he titulado esta prédica como de la misma forma que dice el Salmo, la dicha del perdón. Pero sentí que deberíamos ver el perdón en dos ópticas o en dos direcciones en esta mañana, con el favor de Dios. Que miremos el perdón desde el perdonar, pero también desde el ser perdonados. La necesidad del hombre ser perdonado, pero también la necesidad de perdonar. Amén. Porque es una de las grandes actitudes, ¿sí?, de humildad del hombre hacia los demás, pero también fue el gran gesto de amor del Señor hacia nosotros los hombres. Y el perdón está definido en los vocablos como significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia viene de la palabra griega que fue escrita, significa literalmente dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir o que exime de que se le pague una deuda. También la encontramos en Efesios como un mandamiento del Señor. Antes es venirnos unos odiosos, perdonándonos unos a otros, dice el Señor, como también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y es que el escritor define en el Salmo la condición del hombre cuando no tienen el perdón en su vida, ¿cierto? Es una condición difícil, nefasta, porque el peso de la culpa en la vida de los hombres es inmensa, ¿sí? Que esclaviza, que doblega, que deteriora, que produce amargura en el hombre, que produce una ceguera en el hombre, que mantiene el hombre desorientado, amargado, iracundo, ¿sí? Y la vida del hombre sin perdón es una vida en constante deterioro.
muerto, encerrado, esclavizado en delitos, en pecados, en faltas. ¿Sí? Es una condición, es más allá de cualquier situación que pudiéramos pasar, es una de las condiciones más lamentables, es la condición más lamentable que puede padecer el hombre. Y es la principal necesidad que también tiene el hombre. La principal necesidad del hombre, nosotros diríamos que se llama Jesucristo, pero para que Jesucristo llegue a la vida del hombre necesita ser perdonado. Es la principal necesidad del hombre, es la principal necesidad de la humanidad, es la principal necesidad de las familias, es la principal necesidad de la sociedad, es la principal necesidad en todos los ámbitos, en todos los espacios donde se mueve la sociedad. Es la principal necesidad del mundo, porque el mundo está en dificultades, está en guerras, está en líos, en contiendas, en peleas, ¿sí? Y perdóneme la expresión en esta mañana, por cosas sencillas y perdóneme nuevamente la expresión, por bobadas, por la simple razón de no perdonar, de no entender, de no tolerar, de no sentir en su corazón que los demás somos diferentes. El hombre siempre, desde el inicio de la humanidad, recuerden que desde el inicio de la humanidad hubo una transgresión de Adán hacia el Señor. Y desde el comienzo el hombre siempre ha necesitado que sean perdonadas sus faltas, los errores, las equivocaciones, nuestros desaciertos, ¿sí? En todo, ¿cierto? Y más aún, mis hermanos, siendo nosotros creyentes, siendo nosotros conocedores de la palabra, siendo nosotros conocedores del fundamento del Señor. A veces necesitamos también el perdón, porque a veces se nos olvida quién es nuestro Dios. A veces se nos olvida las promesas que el Señor dejó. A veces se nos olvida lo que el Señor estableció para nosotros, que aún sabiendo que fuimos rescatados, que aún sabiendo que fuimos redimidos por su sangre, que fueron perdonadas todas nuestras faltas. A veces como creyentes llevamos unas cargas y unas culpas tan pesadas que no entendemos y no comprendemos que en el Señor tenemos redención. Por eso el salmista describe la condición del hombre con la culpa encima de una manera muy sabia, me parece a mí. Dice que mientras callé envejecieron mis huesos. Es decir, porque la culpa no solamente es una actitud que impacta, que erosiona, que daña el alma, sino que muchas veces esa culpa, esa falta de perdón somatiza en nuestra vida. A veces se nota en nuestra cara, a veces se nota en nuestros gestos, a veces se nota en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar. Eso se somatiza, eso se exterioriza. Y por eso es que a veces algunas personas nos manifiestan cosas al respecto. Amén. Por eso muy bien describe el escritor la condición del hombre cuando tiene la culpa encima, ¿sí? Cuando nos habla de envejecer los huesos, nos habla de esa condición de estar amilanado, de estar, como dice coloquialmente, achicopalado, de estar diezmado, de estar minimizado en nuestra vida, ¿sí? Cambia nuestro aspecto, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra actitud, inclusive cambia hasta el color de nuestra piel, por el peso de la culpa que llevamos y con algo esencial, sin ninguna necesidad, Porque el Señor, hermano, tanta sabiduría, tan grande la sabiduría del Señor, que aún sabiendo que después de bautizados sabía y sabe que nosotros en muchas ocasiones vamos a fallar, que vamos a caer, que nos vamos a equivocar, que vamos a tener situaciones difíciles donde le fallamos a Él, ¿cierto? Y aún sabiendo eso, el Señor nos dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nos enseñó su palabra, nos dejó sus estatutos, nos dejó sus juicios, nos dejó sus dichos para que nosotros nos guiáramos por Él, para que nos fundamentáramos por Él y tuviéramos una vida recta sobre un camino precioso y santo que es el camino del Señor. Pero Él sabe aún que con todo y eso que Él dejó para nosotros vamos a fallar, nosotros vamos a equivocar. Y a veces esa equivocación, pensando que porque somos cristianos, que somos sus hijos, que no podría operar eso en nosotros. Pero se nos olvida, mis hermanos, que nosotros seguimos siendo humanos. Este bautismo que tenemos ahora nos salva,
pero no nos quita las inmundicias de la carne. Seguimos siendo hombres, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo emociones, seguimos viviendo como cualquiera de los mortales. Y una de esas situaciones de los mortales es que nos seguimos equivocando, que muchas veces vamos a seguir fallando. La diferencia, mis amados hermanos, la diferencia sustancial de estar en el Señor y de fallar es que nos da una nueva conciencia de que nosotros tenemos la capacidad de que cuando fallamos reconocer, entender de que esa actitud, de que esa palabra, de que esa situación con mi hermano o con quien haya sido no estuvo bien y tenemos la necesidad de que nuevamente volvamos a ser perdonados. Por eso nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. No tenemos necesidad, mis hermanos, de llevar esas cargas tan pesadas. Porque cuando nosotros sentimos la culpa como una carga pesada, pues hemos entendido que hemos fallado y debemos saber a dónde correr, a dónde acudir, a quién buscar para que por nosotros sean redimidas nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón de esa falta, de esa falla que hemos cometido. Pero no tenemos la necesidad de seguir cargando con esos pesos tan grandes, porque muy amablemente, muy hermosamente y amorosamente el Señor nos ha dicho que Él es nuestro abogado, que Él es el que nos defiende en todo pleito, en toda situación, aun cuando hayamos fallado. Porque recordemos que aun cuando nosotros fallemos, que aun cuando caigamos, aun cuando nos equivoquemos, el Señor permanece fiel para nosotros y Él es fiel a su palabra. Él permanece intacto, no se inmuta, nunca cambia, porque la palabra dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de generosidad para nosotros, y ese está para nosotros. Somos la razón de Él, somos la huella del amor del Señor. Entonces, mis hermanos, no tenemos necesidad de cargar esos pesos tan grandes de nuestra vida. Y nos dice en Mateo 11 que vayamos a Él cuando estemos cansados, cuando estemos cargados, que hallaremos descanso para nuestra alma, que hallaremos tranquilidad, que hallaremos reposo, que hallaremos sosiego, que en medio de las tempestades, que en medio de la dificultad, que en medio de nuestras debilidades, hallaremos bonanza para nuestra vida. Porque Él es manso y humilde de corazón, dice la palabra. Porque es tan grande la humildad del Señor que sabe que cuántos de nosotros, inclusive hoy, tendremos faltas y culpas en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero sabemos que a Él podemos acudir, que a Él podemos ir confiadamente, acercados confiadamente al trono de la gracia, ese favor inmerecido, a ese perdón inmerecido, a esa redención inmerecida, pero que el Señor la regaló. Y tenemos que abrazarnos a eso, tenemos que abrazarnos a ello. Uno de nuestros pastores, yo le decía que, porque él siempre estaba tranquilo y me decía, hermano Elder, es que yo nunca he guardado en mi corazón molestia, incomodidad, amargura por nadie. Amén. Mire, mis amados hermanos, quiero decirles en esta mañana un pensamiento que me regaló el Señor es orando esta mañana. El perdón para nuestras vidas es tan trascendental, es tan importante, es tan grande, es tan indispensable, es tan vital para nosotros, porque el Señor ofrendó su vida en la cruz del Calvario para nosotros. Por eso el perdonar es tan grande. Por eso el perdonar se destaca tanto. No en vano, la Biblia, la palabra de Dios está llena de citas que nos invitan al perdón, que nos llevan a perdonar, que nos llevan a entender que somos perdonados. Pero muchas veces, mis hermanos, Dios ya nos ha perdonado y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, y por eso es que a veces caminamos afligidos, cabizbajos, amilanados, perdóneme la expresión, como aplastados, viendo que el Señor ya nos perdonó, porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y por eso lo reitero, es tan grande el significado del perdón en nuestras vidas, que fue la razón por la cual el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, para que fueran perdonadas nuestras culpas, para que fueran perdonadas nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestras debilidades, nuestros tropiezos, todo aquello que hicimos mal, todo aquello que hicimos en contra de
de la palabra de Dios, todo aquello que afrentaba al Señor fue perdonado por él. Y se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados. Así que yo les invito a que caminemos libres, tranquilos. No, perdóneme la expresión, no siento contumaces, ¿no? No estar repasando y repasando y repasando y repicando en la misma falta todo el tiempo. Porque esa actitud no la avala al Señor. Aun cuando yo sé que estoy en un error y persisto en él, pues es una actitud contumaz. Porque tengo conocimiento. Pero gloria a Dios porque nos ha dado una buena conciencia, la perspectiva de una nueva conciencia que cuando falla sentimos el peso de la culpa, pero una nueva conciencia que también nos hace entender y comprender a dónde tenemos que correr, a dónde tenemos que ir, a quién tenemos que buscar para que redima nuestra culpa y ese peso tan grande sea quitado de nuestra vida en el nombre del Señor Jesús. Judas Iscariote falló porque entregó al Señor, traicionó al Señor. La diferencia es que no supo a dónde acudir, no supo a quién acudir para que fueran perdonados tus pecados. Y quiero hacer como una explicación o un pensamiento propio. Si Judas hubiera corrido a los pies del Señor, si Judas hubiera buscado al Señor, si Judas hubiera clamado al Señor y le hubiera confesado sus pecados, seguramente hubiera sido perdonado. Porque la palabra dice que el que confiesa el pecado y se aparta hallará misericordia. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer con el Señor. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer en nuestras vidas para que nuestra vida sea sosegada, limpia, tranquila. Que fallamos, claro que fallamos, porque somos humanos, porque somos emocionales, porque somos viscerales. Pero tenemos algo especial que no tiene el mundo. Y es que tenemos la dicha del perdón de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que sabemos lo que eso representa. Es un bálsamo para nuestra vida. Saber que esa actitud del Señor para con nosotros es maravillosa y especial. Aun cuando le hayamos faltado muchas veces, aun cuando le hayamos fallado en demasiadas oportunidades, ahí está su mano poderosa, generosa, maravillosa y misericordiosa para perdonar nuestros pecados y darle tranquilidad y paz a nuestra vida. Amén. Pero vamos a ver ahorita el perdón desde la otra óptica, mis hermanos. Ya hablamos de la necesidad de que seamos perdonados y de que el mundo necesita ser perdonado. Pero vamos a ver de la óptica de perdonar al hermano. ¿Y por qué consideré en mi corazón y en la reflexión perdonar al hermano? Porque en ocasiones se nos convierte algo de lo más difícil para nosotros hacer, que es perdonar al hermano. Siempre vamos a tener diferencias, siempre vamos a tener desacuerdos con los amigos, con las personas, con nuestros hermanos. Muchas veces con nuestros ministros, con nuestros líderes, con nuestros diáconos, con jóvenes, bueno, porque si estamos interactuando constantemente y no está escrito que estemos de acuerdo ni que pensemos todos de la misma manera, ¿cierto? Pero de esa manera que Dios nos hizo, de esa manera que Dios nos diseñó, de esa manera que Dios nos creó, es una manera perfecta, mis hermanos. Porque yo un día hacía una reflexión, decía, nosotros a veces, la gran dificultad a veces de nosotros es que pretendemos que los demás sean como seamos nosotros. Y que todos seamos iguales en el mismo sentido. Entonces yo decía, bueno, si Dios nos hubiera creado a todos iguales, de la misma forma, de la misma manera, imagínense todos haciendo lo mismo a la misma hora y en todas partes. ¿Sí? Imagínense todo, o sea, sería un caos y un colapso porque todos tendríamos necesidad de tomar los alimentos a la misma hora. Todos tendríamos necesidad de ir a hacer nuestras necesidades a la misma hora. Pero muy sabiamente el Señor nos hizo diferentes. Y el Señor siempre nos está hablando de perdonar a los demás, ¿cierto? El que perdona la ofensa cultiva el amor, dice la palabra. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces la condición de nosotros, cuando somos ofendidos, cuando somos agredidos, se vuelve una condición también deprimente, mis hermanos. Porque nos decimos, pero ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y más aún nos preguntamos, ¿por qué no ha venido a pedirme perdón? ¿Por qué no ha venido a reconocer que falló en contra mía? Sí. Pero resulta que el Señor nos manda también, antes de que el agresor nos pida perdón, nos manda a que nosotros pidamos perdón. ¿Cierto?
parecería incoherente, parecería intrascendente, pero resulta que, o parecería que no tiene sentido que nosotros pidamos perdón a quienes nos han ofendido, a quienes nos han agredido, de quienes hemos recibido una ofensa grande, pero resulta que el Señor no lo hace porque quiera humillarnos o porque quiera que nosotros, como muchos dicen, que es que yo no me voy a arrastrar. No, Él nos manda a pedir perdón aun cuando seamos los agredidos, porque Él sabe que eso traerá reposo para nuestra alma, traerá tranquilidad, se limpiará nuestra alma de esa molestia, de esa inconformidad, de esa ira, de esa rabia, o de esa aversión por mi hermano, si pudiéramos decirlo de esa manera. Miren, mis amados, es tan difícil a veces. En alguna ocasión nos sucedió en la iglesia a nosotros. Unos hermanos nos envolvieron en una situación bastante difícil. Sí, una situación que suscitó bastante difícil. Y bueno, yo decía, bueno, Señor, ¿pero por qué? Pero más difícil era para mi esposa porque no podía y le ganaba la situación. Y los confieso en esta mañana. Yo y mantenía constante. Algunas veces la vi llorar porque la situación fue un poco fuerte. Y la vi llorar y decía, Dios, pero yo no me meto con nadie, yo soy muy prudente. Y decía, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Y por qué me hicieron el otro? Somos diferentes y Dios nos ha dado capacidades diferentes de asumir las cosas. Yo las asumí de una manera diferente. Y yo le dije, Señor, yo le entrego eso y yo no voy a hacer ningún reclamo, yo no voy a hacer nada, no voy a levantar mi mano ni mi voz contra ninguno de los hermanos que me hicieron daño. Pero a mi esposa le costaba bastante, les confieso. Les costaba bastante hacerlo. Sentía un dolor grande en su corazón por Ese domingo yo la vi, en la escuela dominical la vi bastante compungida, dolida. Y yo le dije al Señor en la dominical, Señor, yo le entrego todo a usted y haga lo que usted considere con nuestra vida. Pero ayúdenos a encontrar la tranquilidad que necesitamos para esta situación. Porque a veces esa situación es más grande que muchas otras dificultades que podamos tener. Porque eso impacta el alma, impacta la mente, el corazón. A veces lo trastorna, lo daña todo. Salimos de la dominical, le pregunté cómo se sentía y me dijo más o menos. Y más o menos es que seguía lo mismo. Ese día yo le dije, mire, el Señor es muy bueno. Y yo le dije, vamos a hacer el devocional en familia. Yo le dije, vamos a abrir la palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y donde abramos la palabra, esa palabra es la que el Señor nos va a regalar para que sanemos de esta dificultad. Y todos estuvimos de acuerdo. Dijo, sí, papá, hagámosle. Mi esposa y mis hijos. Y abrimos la palabra y el Señor nos llevó exactamente a Jeremías 45. Y decía la palabra que habló el profeta Jeremías a Barúd, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Barúd. Tú dijiste, así ha dicho Jehová a ti, tú dijiste, ay, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy de gemir, hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandeza, no la busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Les confieso, mis hermanos, mire, y lo digo delante de mi Señor. Terminamos de leer esa palabra y sentimos que cayó algo especial. Y yo volteé a mirar a mi esposa y me dijo, todo va a estar bien, todo está bien. Sentimos esa palabra como ese sentir de Dios, como su espíritu se posó por nosotros y dijo, hasta aquí llegó ese dolor por esa situación que pasó. Y les confieso, hasta ahí llegó la situación por esa molestia que teníamos. Y lo más especial es que uno de nuestros hermanos que estuvo en eso, hoy en día viaja y cuando viene se queda en nuestra casa, con mucho amor y con mucho cariño.
lo recordamos y lo recibimos porque eso es lo que hizo el Señor. No yo, el Señor. Quitó de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro pensamiento, esa molestia, ese dolor que teníamos por la ofensa. Y eso quedó en el olvido, eso quedó en el pasado. Y solo ahorita hay es enseñanza y sabiduría de Dios para que nosotros entendamos y comprendamos lo especial, lo maravilloso, lo grande, lo incomparable que es perdonar a tu hermano. Porque inclusive el Señor en Mateo nos dice que no tendremos, no recibirá nuestra ofrenda cuando le llevemos el altar si tenemos una dificultad, si tenemos algo con nuestro hermano. Nos manda primero a reconciliarnos para que sea acepta nuestra ofrenda hacia el Señor. Por eso es tan especial perdonar. Por eso es porque nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón van a tener tranquilos, limpios, sosegados, nuestra casa limpia para que el Espíritu Santo del Señor more en nosotros. Amén. Mis hermanos, un perdón no pedido, un perdón no concedido, es una raíz de amargura segura y enquistada en nuestro corazón. Y ya sabemos a dónde nos lleva la raíz de amargura. Eso crece, crece, crece. Muchas veces se exterioriza y comienza a dañar todo lo que hay a nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, yo les digo en esta mañana, cuando nosotros a veces nos cuesta tanto, porque sé que nos cuesta tanto, por eso se los he confesado ahorita. ¿Qué le vamos a decir al Señor nosotros cuando oramos a Él? ¿Cómo justificaremos que no podemos perdonar a nuestro hermano cuando el Señor perdonó todas nuestras faltas y sigue perdonando nuestras debilidades cada día? ¿Cómo le vamos a explicar al Señor eso? Recordemos que nuestro hermano con el que tenemos el pleito, nuestro hermano con el que tenemos la diferencia, nuestro hermano con el que tuvimos la dificultad es nuestro prójimo. Y el Señor nos mandó a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y perdóneme la expresión y la comparación, que suena un poco trivial, pero yo no me voy a enojar conmigo mismo. Yo no me voy a molestar conmigo mismo. Yo no me voy a ofender yo mismo. Yo no voy a agredirme yo mismo. Recuerde que es nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, amamos al Señor. Así que nuestras diferencias, el perdón viene de Dios porque Dios nos perdonó a nosotros. El perdón es una actitud de amor porque Dios nos ama, nos amó y nos amará a nosotros. El perdón no es un instrumento de amor, el perdón es un instrumento de comunión entre los hombres. Porque viene del amor y es el lenguaje que Dios dejó para nosotros. Si hay amor entre nosotros, hay perdón en nosotros para con los demás. Aún así nos hayan ofendido, aún así nos hayan agredido, aún así seamos nosotros las personas que hayamos sufrido la transgresión de los demás. Porque eso mantiene nuestra alma tranquila, limpia, hermosa, dispuesta para que el Señor permanezca ahí en nosotros. ¿O acaso no conocéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Mis hermanos, el Espíritu Santo no se amaña donde hay amargura, donde hay resentimiento, donde hay rabia, donde hay molestia, donde hay inquinia, donde hay iniquidad, donde hay aversión para con mi hermano. Se amaña en un alma tranquila, amorosa, generosa, misericordiosa, un alma limpia, como el Señor quiere que permanezcamos. Yo no sé, mis amados hermanos, si en esta mañana alguno estamos en esa condición de tener alguna raíz de amargura, de tener alguna situación que nos aqueje, de tener algo contra nuestro hermano. Creo que hoy es un buen día para pedir perdón. ¿Cuántas raíces de amargura tenemos hoy en nuestro corazón? ¿Cuántos perdones tenemos por conceder? ¿Cuántas raíces hay en nuestro corazón? Hoy es un buen día como cada día, para perdonar, para amar, para entender, para tolerar, para hacer como el Señor hizo con nosotros, para perdonar a los demás, para entender y decirle, Señor, gracias por dejar ese elemento, esa herramienta, esa bendición del perdón, porque por esa herramienta, por ese elemento, por esa actitud del perdón, podemos estar cerca de ti. Y es el lenguaje del Señor para con nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Es el mensaje que me ha regalado el Señor para ustedes en esta mañana, mis hermanos. Dios los bendiga. Enséñame a perdonar, Maestro de maestros. Enséñame a amar, soy barro en tus manos. Amar sin condición, Maestro de maestros. Mi Jesús, enséñame. Enséñame a perdonar, enséñame a amar, amar sin condición, mi Jesús, enséñame. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Si no tenemos amor, aún no hemos conocido a Dios. Si tú no amas, aún no has conocido a Dios. Podrás tener todos los ministerios y todos los dones, pero si aún no amas y no perdonas, aún no eres nada. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Si no tenemos amor, aún no hemos conocido a Dios. Si tú no amas, aún no has conocido a Dios. Podrás tener todos los ministerios y todos los dones, pero si aún no amas y no perdonas, aún no eres nada. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí. Me amaste sin condición. Gracias, Rey de Reyes, gracias. Mi Jesús, Gracias, amor mío. enséñame.